Las familias fuertes no nacen, se hacen fuertes. Creemos en la familia y comprendemos que es un camino. A veces nos caemos y toca levantarse. Reír, jugar, convivir, gozar de la vida. Que lo positivo se imponga sobre lo negativo. En la Fundación Familias Fuertes queremos acompañarte a vivir mejor. Bienvenidos al programa Construyendo Familias Fuertes. Un espacio para aprender, reflexionar y crecer. Comenzamos. Yo sé que no existe el matrimonio perfecto. Durante largos años he afirmado que la amo y que estoy dispuesto a seguir luchando. Los años han pasado y las discusiones han sido muchas. Como muchos son los temas que se dejaron sin resolver, conversaciones a medias. Ocasiones en las que exploté, me levanté y me fui para enfriar los ánimos. Le siguieron días y semanas de silencio, frialdad en el trato. Lo que hoy nos queda es la sombra, el recuerdo de lo que un día fue nuestro amor. Enfocarnos a los hijos nos ha mantenido juntos, pero en unos años ellos van a emprender su propio vuelo. Le tengo miedo al nido vacío. Nuestra intimidad. ¿Cuál intimidad? Si no hay condiciones ni para lo básico, no podemos hablar sin discutir, terminamos por pelear. La intimidad es cada vez más esporádica y a veces inexistente. Aunque todavía vivimos juntos, creo que nos sentimos solos. Me gustaría encontrar una solución, pero no creo que sea posible. He intentado de todo, pero no sirve de nada. Al final, creo que terminamos por hacernos más daño. Cuando la comunicación está en crisis, el matrimonio entra en crisis. Bienvenidos al programa Construyendo Familias Fuertes. Soy Armando Duarte y el día de hoy vamos a revisar el programa 7 espadas que lastiman la comunicación. Presentaré este momento en 3 episodios. ¿Por qué hablar de espadas? ¿Cuáles son las 7 espadas? Y consecuencia de usar estas espadas. Vamos al primer punto. ¿Por qué hablar de espadas? La espada es un arma blanca cuyo filo corta. Las espadas se fabrican para pelear, a veces para atacar y en otras para defenderme. Pero como quiera que se use, una espada implica el uso de la violencia y tiene como finalidad lastimar, atacar e inclusive matar a mi rival. Un planteamiento por demás bastante hostil. Espada equivale a estilo violento. Para un matrimonio, la peor espada es cuando usamos las palabras para atacar. Sí, aunque se hable con tono bajo y tranquilo. Si las palabras están cargadas de negatividad, si mi actitud es acusadora, si soy sarcástico, terminaré por lastimar. Cuando una discusión tiene un planteamiento violento, vamos a terminar por lastimarnos. Un planteamiento violento es, por lo tanto, la garantía de que ese diálogo va a fracasar. Si al iniciar una conversación comenzamos a atacar, ofender, echar en cara sus errores, recordarle lo que no hizo, lo que no cumplió, arrebatarle la palabra o juzgar sus sentimientos, ya iniciamos mal. Más valdría volver a empezar el diálogo diciendo voy a intentar hablar sin atacarte. Así también, ¿por qué hablar de espadas? Porque hombres y mujeres solemos usar las espadas. No es cuestión de sexo. Hombres y mujeres las usamos. Cada persona, dependiendo de su trayectoria, de su estilo de ser, tiene preferencia por usar algunas de las 7. También es importante aclarar que no importa si estamos recién casados o ya seamos matrimonio maduro, que ya seamos abuelitos.
Finalmente, estas espadas nos pueden acompañar a través de todo el ciclo de la vida. También reconocer que el uso de las espadas es independiente del nivel socioeconómico. No importa inclusive si las personas tienen o no grados académicos. La violencia es una expresión de la falta de madurez interior y todos podemos tener baja madurez. La siguiente característica de por qué usamos estas espadas puede vincularse a que las usamos por herencia, es decir, que aprendí de mis padres, o las uso porque fue una necesidad. Quizá dentro del mismo matrimonio nos vimos en la necesidad de aprender a usarlas como una manera de protegernos. Yo antes no era así, decía una señora. Tuve que aprender a defenderme y de paso aprendí a atacar. Nuestra meta como matrimonios, como familias, es que debemos dejar de usar las espadas. Debemos cambiar el enfoque, debemos modificar la actitud. Vamos al punto número 2. ¿Cuáles son las 7 espadas que lastiman la comunicación? La primera de ellas, que se altere y comience a ofender. ¿En qué consiste esta espada? Que la persona se enfada, pierde la paciencia y por lo tanto comienza a atacar. En ocasiones, alguna contrariedad lo lleva a explotar. Usar esta espada implica la incapacidad de la persona para mantener su propio autocontrol. Por enojo, por miedo, la persona se siente más segura atacando. Ataca a veces con palabras, a veces con actitudes, a veces a través del lenguaje no verbal, pero tristemente, cuando algunas personas se alteran y comienzan a atacar, también lo hacen con amenazas y con golpes físicos. La experiencia de las personas que utilizan las espadas es que nosotros no sabemos hablar. Nosotros lo que sabemos es atacar. Por lo tanto, cuando usamos esta primera espada, la discusión se torna violenta. Aparecen las críticas que buscan despreciar, menosvalorar a la persona con la cual convivo, y esto termina por lastimarnos. ¿Cómo se sienten las personas cuando alguien se altera y comienza a ofender? Nos sentimos lastimados. Decía una señora, estoy desesperada por no saber hablar dentro de nuestro matrimonio. Si seguimos así, vamos a fracasar, vamos a terminar por morir como matrimonio, como lo vi en mis amigas, en mis compañeras de la escuela. De haber sabido mucho tiempo antes que atacar nos lastima, quizá me hubiera salvado, hubiéramos salvado nuestro matrimonio, decía un señor. ¿Cómo se sienten las personas cuando se usa la espada de alterarse y ofender? Molesta. Molesta porque pareciera que hay un aire de superioridad. Una persona decía, tengo una pésima comunicación con mi esposa. Ella habla mucho y mi actitud es pasiva porque no se puede dialogar con ella. Toma el micrófono y yo lo sufro cada vez que ella me dice quiero hablar contigo, porque me espera un monólogo hiriente, porque sé que me va a terminar por lastimar. La segunda espada significa que me eche en cara cosas del pasado. ¿En qué consiste esta espada? En que los dos estamos luchando para ver quién tiene la razón. Y un gran argumento es traer cosas del pasado donde yo quedo bien parado y tú quedas mal. Y cuando yo traigo algo de pasado, te inhabilito, porque no estoy mintiendo, estoy narrando algo que sucedió y tú no tienes nada que hacer para poder modificar el ayer. Entonces, normalmente, quien echa en cara
se sitúa como una víctima y le da al otro el papel de verdugo. Esto provoca que la persona que recibe el mensaje se ponga a la defensiva. Él tiene la opción de quedarse quizá callado, quizá sumiso, o bien buscar dentro del baúl de sus recuerdos algo que echarle en cara, también de su pasado, y así podemos encontrarnos en medio de una discusión como si fuera un juego de memoria. ¿Quién tiene mayor capacidad de acordarse de los errores de ayer? ¿En qué consiste esta espada? Echar en cara cosas del pasado que generan una gran emotividad, al grado de que algunas personas sienten las cosas como si las estuvieran viviendo por primera vez. Y su pareja le dice, pero por favor, ya no dramatices, no exageres, eso pasó en la luna de miel. Y la pareja le dice, es que yo lo siento como si fuera hoy. Si los dos atacan, comienza la batalla. La beligerancia, la guerra es fatal para toda relación. ¿Cómo se sienten las personas que viven la experiencia de que le echen en cara cosas del pasado? Una profunda molestia. Al recordar todas las discusiones que he tenido con mi pareja, frustración, decía una persona, de no poder abordar solamente el problema que toca hoy. ¿Por qué empezamos a hablar y en automático nos derivamos en decenas de problemas históricos? El hecho es que el desgaste de los años nos expone a la negatividad, a una visión selectiva de darle énfasis a lo que no soy, lo que no tengo, lo que no he cumplido. ¿Cómo se sienten las personas cuando se usa esta segunda espada? Frustrado, porque solo nos atacamos con cosas de ayer, que son verdaderas, sí existieron, pero nos inhabilitan para resolver nuestro hoy y construir un mejor futuro. Pero la persona piensa, pero si es verdad, quiero que abordemos eso, pero no nos damos cuenta que estamos cayendo en una trampa donde los dos pareciera que no podemos salir. Vamos a la tercera espada. Rápido se enoja y abandona el diálogo. ¿En qué consiste esta espada? Si las cosas no salen como yo quisiera, si surge un problema o un contratiempo, si le pido que afrontemos una situación, termina por enojarse, se pone de pie, tiene unas miradas fulminantes y se va. Literalmente, se va de la habitación, se va de la cocina, se va del restaurante, se va de donde estemos, porque no puede afrontar los problemas. Su forma de afrontar ese enojo, esa frustración, es retirándose del diálogo. Abandona la conversación sin dar espacio a nada. El que está más sereno y le pide, pero no te vayas, quédate, al final se va quedando en su interior con una profunda frustración de que no podemos hablar de manera fluida. La otra persona, la que se para y se va, se sentía saturada, quizá de la hostilidad, quizá del ataque, quizá de la negatividad, y lo que hace es evadir, argumentando que lo que quiere es que se calmen los ánimos. Quizá tiene miedo que si se queda, caiga en la primera espada, la de comenzar a atacar, y como no quiere atacar, lo que hace es retirarse. ¿En qué consiste esta espada? La persona evasiva busca alejarse del problema, aunque sin darse cuenta que al alejarse no lo resuelve. Es como si el problema fuera una fogata, fuego que me quema, y por eso me alejo de lo que me quema. Por eso me voy. Quien se queda
puede interpretar que no le importa la relación, que no le importa lo que estoy diciendo, que no le importa nuestro amor, porque si le importara no se iría. Y entramos al mundo de las suposiciones, de las interpretaciones, y esta espada nos sigue atacando. ¿Cómo se sienten las personas cuando vivimos esta trampa, esta espada de enojarnos y abandonar el diálogo? Decía una persona: deseo que mi pareja no se evada cuando se habla de aquello que le incomoda. Siento molestia al contemplar que no podemos comunicarnos de manera fluida. Me doy cuenta de que realmente evito discutir porque sé que nunca llegamos a ningún lado. Mejor me levanto y me encierro en mi cuarto. ¿Cómo se siente la persona cuando el otro abandona el diálogo? Decía una señora: amo a mi esposo, pero me siento decepcionada y dolorida por sus actitudes evasivas en estos 18 años de matrimonio. Tristeza, porque me doy cuenta que sigo pidiendo lo mismo desde hace 26 años que comenzó nuestra relación. No abandones la mesa de diálogo. Debemos aprender a serenarnos y terminar los temas que hemos abierto. Vamos a la espada número 4. Que me interrumpa cuando hablo. ¿En qué consiste esta espada? Que no se le permite hablar de manera continua, de manera fluida. Quizá porque siente la ansiedad de decir algo que en ese momento es preciso aclarar, o porque tiene miedo de que se le vaya a olvidar lo que está pensando, o tal vez porque tiene la necesidad de aclarar cuál es su postura respecto a ese tema, pero no tiene paciencia de esperar. Le falla el autocontrol y lo que hace es interrumpe, arrebata la palabra y los diálogos se van fragmentando porque mutuamente nos vamos interrumpiendo. Esta interrupción genera molestia y puede también generar una lucha para ver quién es el más fuerte. Por eso comienza a subir el tono de la voz. Algunos comienzan a gritar y están en la búsqueda de cuál es el argumento más contundente para ser claro, para ser directo, porque en cualquier instante me va a arrebatar la palabra. De esta forma, con esta espada, la conversación queda fragmentada, se destruye el diálogo, no nos escuchamos. Más bien, quiere uno ser el que tenga la última palabra. Hay una necesidad emocional por querer ser contundente, no en querer construir juntos, sino en demostrar que yo tengo la razón. ¿Qué genera esta espada? ¿Cómo se sienten las personas? Mi esposo se queja de que lo interrumpo, dice una señora. Saco 1000 ideas y mi mente se desvía. Termino por dispersar. Quiero cambiar de ambiente porque ya me siento cansada de vivir en la misma rutina de siempre ser interrumpida. Yo soy quien tiene que escuchar, porque de parte de mi pareja nada más hay lo contrario, puro protagonismo. ¿Cómo se siente la persona cuando es interrumpida? Pienso que todas las veces que hemos intentado generar una buena comunicación, nos interrumpimos uno al otro y al final nos quedamos en el mundo de lo superficial con temas truncos a medias y las heridas, esas heridas que llevamos en el corazón, quedan sin ser tratadas, sin ser sanadas. ¿Cómo se siente una persona que es interrumpida? Con tristeza, al saber que hemos caído en una rutina que nos lastima. Y esta es una realidad dolorosa, porque hombres y mujeres
indistintamente, podemos usar las espadas. Comprendemos que no nos lleva a ningún rumbo, pero aún así es que es la forma que yo tengo de dialogar, es lo que he aprendido, es lo que la necesidad me ha orillado a desplegar. Vamos a la quinta espada. No comprometerse con la palabra dada. ¿En qué consiste esta espada? Que el matrimonio ha tenido acuerdos previos que no se respetan. Por ejemplo, cuando vayas a llegar tarde, avísame, una llamada, un mensaje, para yo sentar a los niños y comemos todos, o tal vez inicio la rutina de dormirlos, pero no cumples tu compromiso, dices que lo vas a hacer y no lo haces. Para mejorar el común de los esposos, definimos conductas de lo que ya no queremos que suceda, lo que quiero que se evite. No me grites, no uses palabras vulgares, pero con facilidad se vuelve a caer en lo mismo. Estoy de acuerdo, acepto ir nuevamente a las fiestas con tus amigos, pero no te excedas en el alcohol. Y pasan unos días y se vuelve a exceder. Entonces esta espada es muy sutil, porque es no comprometerse con la palabra dada. ¿Qué no se supone que ya lo habíamos dialogado y nos habíamos puesto de acuerdo? No hace cada quien lo que le corresponde para que el hogar funcione correctamente. A veces son pequeños detalles en donde no hacemos lo que nos hemos comprometido y eso nos lastima. Porque uno piensa, es que si en verdad lo dijimos y quedó claro y lo entendiste y dijiste que sí, ¿por qué no lo cumples? Esta espada pudiera a veces herir de una forma muy silenciosa, porque con las amigas, con los amigos en el trabajo, sí da lo mejor, pero a la familia nos tiene olvidados. Allá afuera es muy bueno para platicar, es muy amable, ayuda a los demás, pero con nosotros en casa no nos ayuda, no se compromete. Y eso cala, eso duele en el corazón. ¿Cómo se siente entonces la persona que padece esta espada? Me gustaría que mi esposa se interesara un poco más por la relación. Tristeza porque me doy cuenta que sigo pidiendo lo mismo desde hace 18 años que inició nuestro matrimonio. Vamos a comprometernos para tener un diálogo constante, profundo, que nos ayude a resolver. ¿Tú crees que cumple? Yo le pido dialogar y me dice que sí, pero nada más no sucede. Experimento un conflicto y pesar porque no trabajamos como equipo. Mi mujer y yo, cada uno por su lado. A lo mejor yo estoy mal, decía una señora, pero me siento sola porque yo no percibo que mi marido me ayude, no se compromete. Yo estoy muy confundido, decía un señor, y me siento luchando solo por nuestro matrimonio. Para ella, su deporte y la vida social es lo que le interesa. Vamos entonces ahora a la espada número 6. Que no me escuche realmente lo que le digo. ¿En qué consiste esta espada? Que la persona guarda silencio mientras su pareja habla y por dentro está pensando en otras cosas, en otros pendientes, en cosas que quiere hacer, mientras que la pareja está hable y hable. Le está dando el avión, no tiene todos sus sentidos puestos en su pareja. Quedarse callado y por dentro pensar en lo que le va a decir cuando termine de hablar no es escuchar. Callar para preparar la respuesta no es escuchar. Escuchar significa poner todos mis sentidos en ti
y brindarte una retroalimentación de lo que he escuchado para confirmar que entendí de manera correcta, para mostrarte que me interesas y que te estoy poniendo atención. ¿En qué consiste esta espada? En que cuando yo no escucho lo que el otro me dice, la estoy ignorando. Y así no es posible avanzar en un diálogo verdadero. Si el matrimonio no se escucha, no existe comunicación profunda. Cuando la comunicación entra en crisis, el matrimonio entra en crisis. ¿Por qué razón? Porque la comunión de dos personas viaja a través de un compromiso histórico que hemos asumido, pero se refrenda, se renueva, se hace vivo a través del espíritu que nos une, y ese espíritu, esa alma, viaja a través de la comunicación. Es que si no me escuchas, entonces no me comprendes. Si no me comprendes, ¿por qué dices que me amas? Y si dices que me amas, pero no me comprendes y no me escuchas y no me das tiempo, ¿qué sentido tiene nuestra relación? Por eso le llamamos espadas. Claro, estamos buscando una imagen que nos permita comunicar lo dramático que es el dejar de comunicarnos. Vamos ahora a cómo se sienten las personas cuando el otro no me escucha realmente. Tristeza y frustración. Pues en 25 años que llevo viviendo con mi esposo, nunca he logrado tener un verdadero diálogo. De las cosas peores que te puede pasar al dialogar con tu pareja es que no suelte el celular, ni en una conversación que es importante y que ella misma pidió. Eso es algo que me molesta exageradamente de mi mujer, que no suelta el celular. ¿Cómo se sienten las personas cuando no son escuchadas? Decía una señora, cuando hablo con mi esposo, él hace como que me oye, pero no dice nada. Mientras yo estoy haciendo un coraje enorme por dentro, no por el problema que le estoy narrando, sino porque yo percibo que no me está poniendo atención. A mí me enfada y me fastidia que no me escuche. Mi esposo cree que quedarse callado es escuchar, y eso no es escuchar. Siento impotencia de no ser escuchado de manera auténtica por mi esposa. Vamos ahora a la espada número 7, que desprecie mis sentimientos. ¿En qué consiste la espada? Creer que la única experiencia válida es la propia y creer que los demás o exageran o perciben mal las cosas. Yo no grité, mi voz es fuerte, tú estás mal. Y la señora efectivamente sintió la hostilidad del marido. No tienes por qué sentirte mal. Ya te dije que me perdones. Dale vuelta a la página, mujer. No seas rencorosa. Pero ¿y qué mis sentimientos no importan? ¿Que mi experiencia, lo que yo he sentido, no es válido? Que tú puedas respetar mi serie de sentimientos, mi manera de pensar. ¿En qué consiste esta espada? Hay un rechazo a los sentimientos de la pareja. Es un desprecio a la vida interior, y este desprecio hiere, lastima, como una espada que lastima mi corazón, me desmoraliza y me lleva a cuestionarme y a plantearme el futuro de nuestra relación. Porque si tú me amaras, aceptarías, me acogerías, me abrazarías en tu interior.
¿Qué genera esta forma de despreciar los sentimientos? ¿Cómo se sienten las personas? Frustración y ahogo al no poder decir lo que siento con mi esposo. Ahogo, me falta aire, siento que me falta vida. No tengo confianza de platicar con mi esposa, pues no me valora como persona. Me descalifica frente a nuestros hijos. Esto, que desprecie mis sentimientos como varón, a mí me lastima muy feo. Otra persona decía, la convivencia con mi esposo ha sido muy difícil. Suele hacerme sentir mal delante de otras personas. Pareciera que se goza en lastimarme en público. Esta espada es dolorosa porque poco a poco vamos mermándole, vamos quitando vitalidad y la persona se siente menospreciada, perdiendo, afectando su autoestima. Mi esposa es muy buena para hablar. Yo soy de pocas palabras, pero pareciera que ella no se da cuenta que me humilla y cada vez me hunde más con sus palabras tan hirientes. ¿Me ofende? Que me etiquete y deje de valorar mis aportaciones. Me ha llegado a decir, ya cállate mujer, eres una sentimental. Ok, reconozco que tengo muchos sentimientos, pero esa es mi realidad. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué me apartas de tu corazón? Me invade un sentimiento de impotencia, ganas de querer salir corriendo. Quiero invitarte a que puedas darle compartir, me gusta, y que esta formación pueda llegar a más personas. Si gustas, etiqueta a uno de tus amigos, de tus amigas, para que ellos puedan acceder a esta formación y les ayude a crecer como personas. Vamos al tercer momento de nuestra conferencia. Consecuencias de usar las espadas. La consecuencia es un proceso paulatino de desgaste. Una familia fuerte no es una familia perfecta. Una familia fuerte es la que se levanta luego de haber caído, la que se recompone luego de sentirse destruida, la que aprende de su pasado y despliega para poner donde antes había cosas negativas, poner lo positivo. Una familia fuerte es aquella en donde lo positivo pesa más que lo negativo. Vamos a revisar entonces las consecuencias. La primera etapa es la etapa de tensión. Marido y mujer hablan una y otra vez, pero no avanzan. La mamá discute con los hijos, discute papá con las hijas, pero no avanzan. Las conversaciones sobre el tema carecen de buen humor y de afecto. Apenas empezamos a hablar y percibimos que hay tensión en el ambiente. De repente, quien tiene mayor autoridad nos invita, pero vamos, dime todo lo que sientes, todo lo que piensas. Pero uno percibe que hay una tensión en el ambiente. Y el resultado en esta primera etapa es que se atrincheran en sus posiciones y no están dispuestos a ceder. Imagínate las trincheras de ejércitos rivales. Han cavado sus hoyos, han construido una especie de barrera para protegerse y cada uno ataca desde su punto. Entonces, la tensión va influyendo en que se va disminuyendo la capacidad de gozar de la vida. Las peleas nos están empezando a afectar la vida conyugal. Ya no gozamos de la convivencia. Ya no es como antes. En esta primera etapa, la etapa de la tensión, pesa más lo positivo que lo negativo. Por eso es que seguimos avanzando en la vida. El segundo momento es la etapa de sufrimiento.
Cuando discuten el tema, acaban peleados, y cuando pelean usan las espadas y por lo tanto nos herimos. El conflicto nos hace sentir rechazados. El conflicto nos lleva a no querer dialogar. Las posturas en esta etapa de sufrimiento son cada vez más rígidas, inamovibles. Cada uno de ellos no está dispuesto a ceder, a tal grado de que van perdiendo el respeto mutuo. Se tiene la presencia de insultos y durante las discusiones los ataques comienzan a ser más precisos. Ataco donde sé que te hago daño, te critico donde sé que eres débil. Esta segunda etapa de sufrimiento nos lleva a percibir cómo lo negativo va ganando terreno, lo positivo va disminuyendo y en algunas ocasiones estamos como en un empate, como si estuviéramos 50-50. Hay una parte que me agrada de vivir contigo, pero hay otra que es muy molesto y desgastante. ¿Cuál es la consecuencia de usar las espadas? Que poco a poco vamos migrando a etapas de mayor desgaste. La tercera de ellas es la etapa de distanciamiento. La agresividad nos hace atrincherarnos y preparar nuestro armamento para atacar. Los puntos de vista son extremos, irreconciliables. Hay menos disposición para llegar a un acuerdo y desaparece gradual y paulatinamente el sentido de identidad conyugal. Comenzamos a contemplar la vida como dos individualidades funcionales. Cada quien comienza a visualizar su camino personal de manera independiente del otro. Pudiera ya estar pensando en separarse por un tiempo, pudiera estar pensando en divorciarse de forma indeterminada. Este proceso de desgaste nos lleva a la tercera etapa de distanciamiento, en donde ahora lo negativo pesa más que lo positivo y por eso las espadas nos llevan a un distanciamiento y nos colocan en situación de riesgo porque podemos dar el paso al rompimiento con nuestro hijo, correr de la casa a nuestra hija, el separarnos como esposos. En la Fundación Familias Fuertes, lo que nosotros queremos es que lo positivo se imponga sobre lo negativo. Queremos ayudar a vivir mejor, queremos llevar herramientas formativas que permitan a las personas ampliar nuestros horizontes y de esta manera descubrir que formándonos podemos vivir mejor. Vamos entonces a la síntesis de este programa. Hay 7 espadas principales que lastiman la comunicación. Claro, hay más, aunque las más frecuentes son las que hemos mencionado el día de hoy. ¿Por qué hemos hablado de espadas? Porque la espada se fabricó para pelear, para atacar. Usar una espada equivale a tener un estilo violento de convivencia. Tanto hombres como mujeres usamos las espadas. Aprendimos a usarlas en nuestra familia de origen, pero a veces nos vimos en la necesidad de aprender a usarlas dentro del propio matrimonio. Cuando la comunicación está en crisis, el matrimonio entra en crisis. ¿Cuáles son esas 7 espadas? Que se altere y comience a ofender. Ofende con palabras, con actitudes y lamentablemente a veces también de manera física. Que me eche en cara cosas del pasado, que use mis errores, mis equivocaciones para tratar de ganar en una conversación, discutir echándome en cara mis errores. Tercera espada, que rápido se enoja y abandona el diálogo.
termina por evadir y hemos dejado un sinnúmero de problemas sin afrontar. Que me interrumpa cuando hablo. No tiene paciencia, no se sabe controlar, no respeta lo que yo quiero decir. Que no se compromete con la palabra dada. Que hemos llegado a acuerdos, hemos tenido compromisos como fruto de los diálogos, de las discusiones antiguas, y pareciera que le entra por una oreja y le sale por la otra, que no escuche realmente lo que le digo, que yo estoy tratando de abrir mi corazón, de compartirte mi experiencia, y la menosprecia, no la valora, considera que estoy exagerando, que desprecie mis sentimientos, que no ha logrado entender mi forma de ser, y por ello me siento rechazado, me siento rechazada en toda mi personalidad. ¿Qué hacer entonces o a dónde nos llevan estas espadas? ¿Cuáles son sus consecuencias? La primera etapa es la detención. Hablan y una y otra vez, pero no avanzan. En esta etapa pesa más lo positivo que lo negativo. La segunda etapa es la etapa de sufrimiento. Acaban peleados y heridos porque usan las espadas. Lo negativo le va ganando terreno a lo positivo. La tercera etapa es la del distanciamiento. La agresividad es más frecuente. La hostilidad nos está lastimando. Pesa más lo negativo que lo positivo. Y por lo tanto comienzan a distanciarse, primero afectivamente y luego en el mundo físico. Te pregunto, ¿y tú dónde estás? ¿Cuál es ese balance de lo positivo y lo negativo? Porque asumo que casi todos nosotros usamos las espadas. En tu hogar, ¿pesa más lo positivo que lo negativo? ¿O estás optando por vivir soportando la tensión y ya te sientes como en un empate? ¿O tú percibes que ya tu matrimonio pesa más lo negativo? Entre más pese lo negativo, más urgente es tener un acompañamiento, porque estas 7 espadas podemos aprender a dejar de usarlas, y cuando hay un tercero que nos ayuda, podemos restablecer nuestra forma de dialogar, de comunicarnos, para tener un mayor éxito. La próxima semana vamos a revisar el tema titulado Las 7 reglas de oro de la comunicación. Esto implica que vamos a ver el otro lado de la moneda. Hoy hemos revisado las 7 espadas. Le vamos a dar el antídoto. Cómo poder tener una comunicación que nos ayude a construir nuestra relación. Vamos ahora a la poesía que he escrito para este día, titulada Vivir para amarte. Nuestra costumbre de lastimarnos nos está llevando a distanciarnos. Un sinsentido, hablar para destruir, cuando nuestra furia dejamos fluir. Superar ese estilo tan violento seguro me hará sentir más contento. Si lo que yo quiero es amarte, con mi trato debo reconfortarte. Del pasado, tomar lo que nos ayuda, perdonar aquello que nos destruya. Por amor quiero parar de atacarte, con inteligencia vivir para amarte. Agradezco a cada uno de ustedes el tiempo que nos han concedido acompañándonos en esta transmisión, que tiene un objetivo: juntos construyamos familias fuertes.